Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de diseño donde aplicaremos el método de cálculo en rotura, también conocido como método en estado límite último, específicamente en el dimensionamiento de elementos de hormigón armado trabajando a flexión simple. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de una marquesina de hormigón armado conformado por una losa de 15 centímetros de espesor y vigas, también de hormigón, de 25 por 50 centímetros de altura. La luz de la marquesina son 4 metros. Se estima una sobrecarga de uso sobre la marquesina de 370 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. El objetivo aquí es, en primer lugar, determinar la separación entre vigas a partir de la resistencia a flexión que posee la losa de hormigón, considerando tanto su resistencia en centro de vano como en apoyos. Una vez determinada la separación entre vigas, se pide dimensionar la enferradura de flexión de cada una de las vigas principales. También dimensionar la armadura de corte. Por otra parte, es necesario calcular la flecha máxima que se produce en el extremo libre de las vigas, considerando tanto la flecha elástica instantánea como la flecha diferida. También se nos pide evaluar la pérdida de capacidad resistente de las vigas si se dispone en ellas un hormigón de menor calidad que la especificada. Finalmente, y a modo de optimizar el uso de acero, se nos pide recalcular la altura de la sección de arranque de la viga para una determinada condición de armado. Comencemos. Veamos en primer lugar la configuración de armado de la losa, de tal forma que a partir de ella podamos calcular su resistencia a flexión y así establecer la separación máxima entre vigas principales. Lo que está acá achurado en color gris corresponde a las vigas principales. Para los cálculos asumiremos que la losa se comporta como una viga en el sentido transversal, es decir, vigas de 1 metro de ancho por 15 centímetros de altura, que es el espesor de la losa. Estas vigas están apoyadas en las vigas principales. Si bien esta no es la condición real, nos entregará un resultado aproximado sin necesidad de hacer cálculos más avanzados. Fíjense bien, estamos asumiendo vigas aisladas de 1 metro de ancho, sin considerar el aporte resistente de las vigas paralelas ubicadas a cada lado. Comencemos el análisis. En la figura podemos observar la forma de armado tanto del empotramiento como de la sección de centro de vano. Para los cálculos asumiremos que la losa entre apoyos continuos se comporta como una viga bien potrada. Ello facilitará el cálculo de los momentos flectores que actúan en la losa. En primer lugar, consideremos la enferradura de centro de vano, es decir, lo que haremos será calcular la separación entre vigas principales a partir de la resistencia de la sección de centro de vano, que es lo que en el enunciado se nos está pidiendo. Acá tenemos la forma en que está armada la sección de centro de vano. Fíjense bien, phi de 10 a 20. Eso quiere decir que en la sección, en la losa, en 1 metro de ancho de losa, tengo 5 barras phi de 10. No confundirse, fíjense bien, acá he pintado en color rojo la barra del extremo derecho. Podría pensarse que son 6 barras por cada metro de ancho. Pero, ojo, esta barra forma parte de la franja siguiente, por lo tanto no debe ser considerada. Cuando calculemos la cuantía entonces, serán 5 barras phi de 10 por metro de ancho de losa. Ahora bien, en losas, el código ACI 318 establece una cuantía mínima, 2 por 1000, y una cuantía máxima, 1,3
Esto debido a que estamos utilizando hormigón H30 y acero A630. Fíjense bien, phi de 10. ¿Cuál es el área del phi de 10? Bueno, se recurre a tablas de diámetros comerciales como la que estamos ahora observando en la figura. El phi de 10 tiene una sección nominal igual a 0,785 centímetros cuadrados. A continuación, calculemos la altura útil de la viga, de la losa en este caso, ¿no? Será la altura total menos el recubrimiento mecánico. En este caso es 15 centímetros menos 1, que es el recubrimiento geométrico, que en este caso lo consideramos igual a 1 centímetro, un valor que es muy frecuente en losas, menos el radio o la mitad del diámetro de la barra, que en este caso es un phi de 10, por tanto es 0,5. Esto nos da una altura útil igual a 13,5 centímetros. Ahora calculemos la cuantía que tenemos en la sección de centro de vano. A sub S dividido por B por D. Recordemos, son 5 barras, la sección es 0,785, B es 1 metro de ancho y D es 13,5. Eso nos da una cuantía en centro de vano igual a 0,0291, que es una cuantía que es mayor a la mínima y menor que la máxima, por lo tanto, verifica. Estamos ahora entonces en condiciones de calcular el momento último. El momento último que es capaz de resistir la sección de centro de vano. Recordemos, phi, un coeficiente de minoración, por la cuantía, límite elástico del acero, ancho, altura útil al cuadrado, límite elástico del acero, resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, que en este caso es 0,85 por F sub C, 0,85 por 300, eso da 255 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y multiplicado nuevamente por la cuantía. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula nos queda m sub u igual 0,9, la cuantía que es 0,0291, por el límite elástico del acero que es 4200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, por el ancho, por la altura útil, nuevamente el límite elástico del acero, la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica y la cuantía. Eso nos da que el momento último es igual a 1,95 toneladas fuerza por metro. Este valor es el que la sección es capaz de resistir. Ojo, la sección de centro de vano, que es la que estamos ahora analizando. Por otra parte, nosotros sabemos lo siguiente, que la carga última va a ser igual a las cargas de viga a peso propio mayoradas por 1,2 más las cargas de sobrecarga mayoradas por 1,6. Reemplazando tenemos que Q sub U es 1,2, la carga por peso propio, que es el peso propio de la losa, que será 0,15, que es su espesor, por la densidad del hormigón armado, 2,5 toneladas fuerza partido por metro cúbico, por 1 metro de ancho. Este es el ancho tributario. Más 1,6, coeficiente de mayoración, por 0,37 toneladas fuerza por metro cuadrado, por nuevamente 1 metro, porque recordemos, estamos considerando un ancho tributario igual a 1 metro. La viga la estamos dividiendo en franjas de 1 metro. Eso nos da que la carga última por metro lineal es igual a 1,042 toneladas fuerza. Luego tenemos, recordemos, viga bien potrada. Fíjense bien, el momento máximo en centro de vano es QL cuadrado partido por 24. Q sub U por L cuadrado partido por 24 será igual al momento, que es 1,95 toneladas fuerza por metro. De esta fórmula podemos despejar L, en este caso 6,7 metros. Es decir, la máxima separación a la que pueden estar las vigas principales de hormigón armado, dada la condición de armado de la sección de centro vano y las cargas que están actuando y las dimensiones y los materiales que se están utilizando, la distancia máxima que se pueden disponer las vigas es 6,7 metros.
Veamos ahora el cálculo de la separación entre vigas principales considerando la enferradura en empotramiento. Fíjense bien, phi de 8 a 10. Por lo tanto son 10 barras, phi de 8 a la hora de calcular la cuantía de acero que tenemos en la sección de empotramiento. Eso sí, fíjense bien, si bien tenemos 10 barras, las barras ahora son más pequeñas. La sección es más pequeña porque acá son phi de 8 y acá era phi de 10. Comencemos. Recordemos, en losas, cuantía mínima, cuantía máxima, de acuerdo al código A6318. Phi de 8, el área es 0,503 centímetros cuadrados, la sección nominal, ¿no? Que se obtiene de tablas como esta, ¿no? De diámetros comerciales. Fíjense bien, acá tenemos el cálculo de la altura útil, que en este caso hay una pequeña diferencia. Fíjense bien, ¿por qué? Porque ahora la barra es phi de 8, por lo tanto, el radio es 0,4 centímetros. Eso hace que la altura útil sea levemente mayor que en el caso de centro de vano, dando como resultado 13,6 centímetros. Calculemos la cuantía. 10 barras phi de 8 dividido en el ancho por 13,6, que es la altura útil. Eso da una cuantía de 3,7 por 1000, que es mayor que la mínima y menor que la máxima. Por lo tanto, verifica. Estamos en condiciones entonces de calcular el momento último a partir de los datos de la sección de empotramiento. En este caso, reemplazando, tenemos que el momento último, fíjense bien, es esta ecuación. Acá la cuantía, que en este caso es un 3,7 por 1000, y la altura útil, que en este caso es 13,6. Eso da que el momento último, es decir, el momento que es capaz de resistir la sección de empotramiento, es igual a 2,49 toneladas fuerza por metro. Tenemos, recordemos, Q sub U no cambia, 1,042 toneladas fuerza por metro lineal. Recordemos también que en el caso de una viga bien potrada, el momento flector que se produce en la sección de empotramiento es QL cuadrado partido por 12. Por lo tanto será Q sub U por L cuadrado dividido en 12 igual a 2,49 toneladas fuerza por metro. Si nosotros despejamos de esta fórmula, nos da que el largo máximo a que se pueden disponer las vigas principales es igual a 5,35 metros. Por lo tanto, la distancia o la separación, la solución final, será 5,35 metros, considerando que este valor es más pequeño, es menor que el calculado considerando la resistencia de la sección de centro de vano. Hemos dado así respuesta a la pregunta A del ejercicio. Determinar la separación máxima que pueden disponerse las vigas. Respuesta 5,35 metros. Vamos ahora a la pregunta B. Dimensionamiento de las vigas a flexión simple. Fíjense bien, de ahora en adelante, de acuerdo al enunciado, se considera un ancho tributario igual a 5 metros. Acá tenemos ancho tributario, debido a que las vigas principales se disponen a 5 metros unas de otras. Lo que haremos será distribuir la carga que actúa en la losa directamente de esta forma sobre las vigas. Ojo, aquí estamos haciendo una pequeña simplificación porque en esta zona parte de la carga viaja directamente al muro. A modo de simplificación, asumiremos una distribución uniforme sobre las vigas. Por lo tanto, tomaremos la carga por metro cuadrado que está actuando en la losa y la multiplicaremos por el ancho tributario y así calcularemos la carga por metro lineal que actúa en cada una de las vigas principales. Para comenzar el dimensionamiento de las vigas a flexión simple, recordemos que utilizaremos el método de cálculo en estado límite último o método de cálculo en rotura. ¿Qué debe cumplirse siempre? Que el momento último o momento de diseño debe ser menor o igual que un coeficiente de minoración de resistencia por el momento nominal o momento resistente de la sección. En este caso, partamos por calcular Q sub U, la carga por metro lineal que actúa en cada una de las vigas. 1,2 por la carga
de peso propio más 1.6 por la carga de sobrecarga de uso. Fíjense bien, acá está la ecuación en que tenemos 1.2, que es el coeficiente de moderación, por paréntesis, el peso de la losa. Fíjense bien, 0.15 por la densidad me da lo que pesa la losa por metro cuadrado. Por el ancho tributario, que es 5 metros, nos dará la carga por metro lineal que tributa la losa sobre las vigas. A continuación, la carga de peso propio de las vigas. Fíjense bien, 0.25, que es el ancho, por 0.35. ¿Por qué no por 0.5? Porque los primeros 15 centímetros ya fueron considerados en el cálculo del peso propio, lo consideramos en lo que es el peso de la losa. Recordemos que la viga a los 50 centímetros llegan hasta la cara superior de la losa. Por lo tanto, a los 50 centímetros le restamos los 15 y nos queda 0.35 metros. Por la densidad del hormigón armado 2.5, todo ese número por 1.2 corresponde a la carga última debido a peso propio. Más 1.6, que es el coeficiente de moderación de acciones de sobrecargas de uso, por la carga por metro cuadrado, que es 0.37 toneladas fuerza, por el ancho tributario, que es 5. Eso nos da que la carga uniformemente repartida que actúa por metro lineal en cada una de las vigas es 5.47 toneladas fuerza. Veamos ahora el cálculo del momento flector máximo que se produce en la viga. En este caso, acá tenemos el diagrama. El momento flector máximo se produce en la sección de arranque y su valor es QL² medio. Pero fíjense bien, como el momento flector es variable, va de 0 hasta un máximo, no solamente dimensionaremos la sección de arrancamiento o de arranque de la viga, sino que además dimensionaremos una sección justo localizada a la mitad de la luz. De esa manera ahorraremos a 0. En lo que sigue explicaré mejor esta cuestión. Fíjense bien, el momento último para x igual 0, es decir, el momento último en la sección de empotramiento, será igual a Q sub U por L² partido por 2. Esto es 5.47 por 4, que es la luz de la viga, al cuadrado dividido en 2 por 100.000 para llevarlo a kilogramos fuerza por centímetro. Eso me da que el momento último en la sección de arranque es igual a 4.376.000 kilogramos fuerza por centímetro. Veamos ahora el momento nominal, es decir, fíjense bien, yo calculé el momento último y lo que voy a hacer ahora es dividirlo por phi para calcular el momento nominal o momento resistente que me permitirá más adelante calcular la cantidad de acero que se requiere. Basta con tomar el momento último y dividirlo por phi. En este caso, phi, recordemos, flexión simple, phi es igual a 0,9. Eso nos da que el momento nominal o momento resistente que se requiere en la sección de arranque es igual a 4.862.222 kilogramos fuerza por centímetro. Veamos ahora el momento último que se moviliza en una sección que se ubica justo en centro de vano, es decir, a x igual 2 metros. En este caso tendremos, fíjense bien, análisis por el lado derecho. Vamos a tener que Q sub U, que es la carga que está actuando por metro lineal, por L medios, ¿por qué? Porque estamos calculando el momento flector en esta sección, por lo tanto será Q sub U por esta distancia que es L medio, eso es la carga, por el brazo, que está justo en la mitad, de L medios, por lo tanto L cuarto. Eso da que el momento último que se produce a 2 metros del extremo libre o bien a 2 metros de la sección de empotramiento es igual a Q sub U por L² partido por 8. Reemplazando, nos da que el momento es igual a 1.094.000 kilogramos fuerza por centímetro. De la misma manera, calculamos el momento resistente, es decir, la resistencia que debe tener la sección de centro de vano. En este caso, M sub U dividido por phi nos da 1.215.555 kilogramos fuerza por centímetro. Fíjense bien, este momento es muchísimo menor que este.
Esto lo estamos haciendo para ahorrar acero. No es necesario que la enferradura que yo calcule para la sección de arranque sea colocada a lo largo de toda la viga, porque el momento flector claramente se va reduciendo. Entonces lo que haremos será calcular una enferradura para el empotramiento, que la reduciremos después en la sección de centro de vano, de acuerdo al momento flector que acabamos de calcular. Continuemos. Fíjense bien, aquí tenemos el plano, un poco lo que va a resultar cuando realicemos el dimensionamiento. Lo que haremos será dimensionar la sección de arranque de la viga y una sección localizada justo en centro de vano, ¿no? A la mitad de esta viga en voladizo. La carga, recordemos 5.47, aquí hay un error, 5.47. Aquí está la sección de la viga, repito, 25 por 50. Tenemos, por una parte, que el momento que la sección debe resistir en la sección de arranque es igual a 4.862.222 kilogramos fuerza, y en la sección de centro de vano será igual a 1.215.555 kilogramos fuerza por centímetro. Comencemos con establecer cuantía mínima y cuantía máxima. Recordemos, la cuantía mínima debe ser igual, de acuerdo al código ACI 318, debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de F sub C' dividido por 4 veces el límite elástico del acero. Esto, recordemos, es megapascal. Tenemos la raíz cuadrada de F sub C', que en este caso es 25.5, dividido en 4 por el límite elástico del acero, que es 420 megapascales. Eso nos da 3 por 1000. Pero recordemos, esta cuantía no puede ser menor que 1.4 partido por F sub I. Eso da 3,3 por 1000. Por lo tanto, la cuantía mínima que resulta de estas dos expresiones matemáticas es 3,3 por 1000. Veamos ahora la cuantía máxima. 0,75 por alfa, F sub C' dividido por F sub I, por la deformación última del hormigón, dividido por la deformación última del hormigón, más la deformación del límite elástico del acero que se esté empleando. Reemplazando tenemos, alfa es 0,72, F sub C' 2,55, F sub I 4.200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, la deformación última del hormigón es un 3 por 1000, y la deformación del límite elástico del acero es su tensión dividido por el módulo de elasticidad. En este caso, 4.200 dividido por 2.100.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Eso nos da que la cuantía máxima es igual a 1,97%. Recordemos, aquí está la cuantía mínima y acá está en este caso la cuantía máxima. Si los cálculos arrojan una cuantía menor que la mínima, se debe utilizar la mínima. Si la cuantía está entre la mínima y la máxima, se utiliza ese valor. Y si la cuantía es mayor que la máxima, quiere decir que se requiere enferradura en la zona comprimida. Veamos ahora cuál es la resistencia de la sección, considerando tanto cuantía mínima como cuantía máxima. Fíjense bien, la resistencia considerando cuantía mínima es reemplazar en la fórmula la cuantía por 3,3 por 1000. Esto nos da 709.682 kilogramos fuerza por centímetro. Es decir, si la sección nosotros la armamos con cuantía mínima, este es el momento flector que yo puedo resistir. Fíjense bien, si la armo con cuantía máxima, reemplazamos ahora la máxima acá, 0,0197, nos da 3.539.034 kilogramos fuerza por centímetro. Conclusión, fíjense bien, en centro de vano se debe disponer una cuantía mayor que la mínima. Claro, porque con la mínima llegamos a 709.000 y necesitamos 1.215.000. Y en empotramiento, con cuantía máxima, 3.539.000, no se resiste el momento solicitante, que es igual a 4.862.000. Por lo tanto, en este último caso, se requiere armadura en la zona comprimida, es decir, en el canto comprimido de la sección. Veamos cómo se resuelve. Tenemos en la sección de arranque un momento igual a 4.862.222 kilogramos fuerza por centímetro.
En este caso, el momento flector que puede resistirse con una sección de hormigón armado tradicional, es decir, hormigón en la zona comprimida y armadura máxima, cuantía máxima en la zona traccionada, es igual a 3.539.034 kilogramos fuerza por centímetro. Existe una diferencia que aún no sabemos cómo vamos a resistir. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, en el canto traccionado vamos a tener enferradura A sub S1, que corresponde a la enferradura con cuantía máxima, más una enferradura A sub S2, que busca equilibrar la enferradura que se colocará en el canto comprimido, que le llamamos A sub S'. En este caso, repito, A sub S1 es la enferradura que resulta de la viga de hormigón armado, hormigón arriba, cuantía máxima abajo. En este caso, la cuantía máxima era 1,97% por 25, que es el ancho de la sección de la viga, por 46. Recordemos, son 50 centímetros la altura de la viga, menos el recubrimiento mecánico, que de acuerdo al enunciado es 4 centímetros, nos da 46. Por lo tanto, A sub S1 es 22,66 centímetros cuadrados. Con esta enferradura resistimos un momento igual a 3.539.034. La diferencia delta M, que es el momento solicitante menos lo que se resiste con cuantía máxima, es en este caso 1.323.188 kilogramos fuerza por centímetro, que lo resistiremos con una cupla de barras, tanto en tracción como en compresión, que corresponden a sub S2, que son las barras adicionales o la sección adicional de acero que se colocará en el canto traccionado, y A sub S', que es la enferradura que se colocará en el canto comprimido. Fíjense bien, A sub S2 será igual a sub S'. La fórmula que utilizaremos es la siguiente. Delta M será igual a una fuerza por un brazo. En este caso, la fuerza que moviliza la enferradura en el borde traccionado, A sub S2 por F sub I, por el brazo de palanca, es la distancia entre el centro de gravedad de las barras traccionadas respecto a las barras comprimidas, que se calcula como D menos D'. Y eso será igual a la fuerza que se moviliza en las barras en la zona comprimida por el mismo brazo de palanca. Todo eso será igual a 1.323.188 kilogramos fuerza por centímetro. Fíjense bien, reemplazando tenemos F sub I es 4.200, acá también. D es 46, D' es 4, por lo tanto tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos dos ecuaciones, cualquiera de ellas nos permite calcular ya sea A sub S2 o A sub S'. Fíjense bien que si uno despeja, A sub S2 es igual a sub S'. El resultado, trabajando esta ecuación, es que A sub S2, que es igual a sub S', su valor es 7,4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la enferradura total que se dispone en el canto traccionado es A sub S1, que es 22,66, más A sub S2, que es 7,4. Por lo tanto, la enferradura total en el canto traccionado será 30,06 centímetros cuadrados, y en el canto comprimido, además del hormigón, debemos colocar enferradura, es decir, enferradura aquí en la parte inferior, que es la parte que se está comprimiendo en una viga en voladizo, igual a 7,4 centímetros cuadrados. Vamos ahora al armado de la sección de arranque. Tenemos 30,16 centímetros cuadrados la zona traccionada y armadura en la zona comprimida igual a 7,4 centímetros cuadrados. Veamos la armadura en el canto traccionado. Fíjense bien, tenemos la tabla. Si elegimos barras de 36 milímetros de diámetro, tenemos 3 barras de 36, 3 por 10,179, nos da 30,54 centímetros cuadrados, que es mayor que 30,16. Por lo tanto, armaremos la sección de arranque en la zona traccionada con 3 barras de 36. Vamos ahora a la armadura en el canto comprimido, que es la enferradura que se coloca acá abajo. Tenemos, por ejemplo, Fi de 22. Si colocamos 2 Fi de 22, 2 por 3,8 nos da 7,6, que es mayor que 7,4. Por lo tanto, esta es la forma en que armaremos la viga.
3 phi de 36 en la parte superior y 2 phi de 22 en la parte inferior de la sección. Ahora bien, recordemos que lo que nosotros queremos hacer es reducir la enferradura en la sección de centro de vano de la viga, considerando que el momento solicitante o el momento que yo requiero resistir en dicha sección es 1.215.000, veamos si las 3 barras de 36 que van recorriendo la viga por arriba, al menos una de ellas yo la pudiese cortar. Veamos. Si yo hago eso, significa que la cuantía con la que me quedo a partir desde este punto hacia la derecha serían 2 barras de 36, es decir, me quedaría con una cuantía igual a 1,77%, ¿no? Esta cuantía es menor que la máxima. Perfecto, por lo tanto, en esta zona no se requiere teóricamente armadura en la zona comprimida. Fíjense bien, calculemos el momento resistente de 2 phi de 36, es decir, reemplazando aquí en la fórmula la cuantía correspondiente a 2 barras de este diámetro. Eso nos da que el momento nominal que resisten 2 phi de 36 es 3.256.172, que es un valor muy superior al valor del momento que se requiere, el momento resistente que se requiere en la sección de centro de vano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la barra se puede cortar aún más hacia la izquierda, es decir, en una zona donde el momento efector sea mayor. Veamos exactamente dónde. Acá tenemos la viga en voladizo. Esta es nuestra incógnita, X. Por lo tanto, fíjense bien, nosotros sabemos que el momento último es igual a phi por m sub n. El momento último va a ser igual a, fijarse bien, Q sub U, que es la carga que está actuando por metro lineal, por X. Eso nos da la carga. Multiplicado por el brazo, si nosotros queremos aumentar justo en este punto, que será X medio. Por lo tanto, nos queda Q sub U por X medio. Y eso debe ser igual a phi, que es 0,9, por el momento que resisten los 2 phi de 36, que es 32,56 toneladas fuerza por metro. Si yo despejo en este caso, me da que X es igual a 3,27 metros. Por lo tanto, en estricto rigor, yo el phi de 36, una de las barras de 36, la puedo cortar a una distancia respecto al empotramiento igual a 0,73 metros. No tengo la necesidad de prolongar los 3 phi de 36 hasta el extremo libre de la viga. Solamente coloco 2 phi de 36 y el restante phi de 36, el tercer phi de 36 que va por el centro, lo corto a una distancia de 73 centímetros respecto al empotramiento, pero ojo, considerando además la respectiva longitud de anclaje correspondiente al diámetro 36. Otra cosa importante, habría que verificar además que como pusimos barras de diámetro muy superior al supuesto cuando calculamos la altura útil, es necesario verificar con la nueva altura útil si la enferradura colocada efectivamente cumple. Te dejo el desafío de hacerlo. Otra cosa importante, ¿se fijaron cómo se resolvió el ejercicio respecto de reducir la cuantía de acero desde la sección de centro de vano hacia adelante? Que resultó ser que podíamos hacerlo incluso de una sección que se encuentra más hacia la izquierda. Bueno, otra forma de hacerlo hubiese sido la siguiente: haber tomado directamente el momento que se necesita resistir en la sección de centro de vano y haber calculado la cantidad de acero tanto en la zona traccionada como en la zona comprimida. Es altamente probable que en esta sección no se hubiese requerido armadura en la zona comprimida. Por lo tanto, una solución podría haber sido ir con los phi de 22 y empalmar, por ejemplo, 2 barras de menor diámetro de aquí en adelante hasta el extremo libre de la viga. Eso también nos hubiese permitido ahorrar acero. Por otra parte, hubiésemos calculado la enferradura en la zona traccionada,
Voy a poner un ejemplo, no es que ese sea el resultado, pero por decir 2 phi de 22. Entonces, vengo con 3 phi de 36, el phi de 36 que está en el centro lo corto, los 2 phi de 22 los empalmo con las dos barras de 36 y con los 2 phi de 22 remato y llego hasta el extremo libre de la viga. También hubiese sido una forma de armar y de dar solución a este mismo problema. Nuevamente te dejo el desafío de hacerlo. Intenta resolverlo de esta manera, empalmando barras, considerando siempre la longitud de traslapo que corresponde a los diámetros de las barras que tú estarías empalmando. Continuamos ahora con el dimensionamiento a corte. Fíjense bien, acá tenemos la viga y lo haremos de la misma manera. Dividiremos la viga en dos tramos, entre 0 y L medios y L medios y L. Calcularemos los estribos para este primer tramo y los estribos para este segundo, en que lógicamente, como el esfuerzo de corte acá es menor, los estribos quedarán más separados. Recordemos que la carga última es 5.47 toneladas fuerza por metro lineal. Comencemos. Acá tenemos el diagrama de esfuerzo de corte. Viga en voladizo, el cortante máximo que se produce en la sección de arranque o empotramiento es Q por L. Fíjense bien, en este caso la fórmula del método cálculo en rotura es la siguiente. El cortante último, el cortante de diseño, debe ser menor o igual que un coeficiente de reducción de resistencia por el cortante nominal. En este caso, el coeficiente phi que aplica es 0,75. Y, recordemos, B sub n, que es la resistencia nominal a corte, es la contribución resistente tanto del hormigón como de los estribos. Veamos cuánto vale el esfuerzo de corte en la sección de arranque, es decir, cuando X vale 0. En este caso es Q sub U por L. Recordemos, Q sub U es 5,47 toneladas fuerza por metro, por L, que es la longitud de la viga, que es 4 metros, nos da que el cortante es 21.880 kilogramos fuerza. Ahora bien, el cortante nominal, que resulta de dividir el cortante último por phi, resulta ser 21.880 dividido por 0,75, eso da 29.173 kilogramos fuerza. Veamos ahora el cortante que se moviliza en una sección que está a una distancia igual a 2 metros del empotramiento. En este caso será Q sub U por L medios. 5.47 por 2 metros. Eso da 10.940 kilogramos fuerza y el cortante nominal, en este caso, 14.587 kilogramos fuerza. En este caso, como el diagrama es una recta, lógicamente el esfuerzo cortante en la sección de centro de vano, en la sección central de esta viga, es exactamente la mitad que el esfuerzo cortante que tenemos en el empotramiento. Comencemos por determinar la resistencia que aporta el hormigón a corte, de tal manera que la diferencia respecto al esfuerzo cortante nominal que está actuando en cada una de las secciones sea resistida finalmente por estribos. Fíjense bien, la ecuación que aplica en este caso es 0,53 por la raíz cuadrada de F sub C' por B por D. En este caso, F sub C', resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, se ingresa en la fórmula en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y el resultado resulta ser en kilogramos fuerza. Tenemos 0,53 por la raíz cuadrada de 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado por B por D, que es 25 por 46. Eso da 9.733 kilogramos fuerza. Notar que, independiente que las barras que hemos colocado no son phi de 18, el ejercicio lo seguimos resolviendo considerando un D' igual a 4 centímetros. Calculado el aporte del hormigón a corte, calculemos los requerimientos de acero para cada uno de los tramos. Para la sección de arranque será
29.173 menos lo que aporta el hormigón da igual a 19.440 kilogramos fuerza. Y en la sección central de la viga son 14.587 menos lo que aporta el hormigón nos da 4.854 kilogramos fuerza. Este es el cortante que debemos resistir con estribos, tanto en la sección de arranque como en la sección de centro de vano de la viga. Previo a determinar el diámetro de los estribos que debemos colocar en cada uno de los tramos que estamos analizando, es necesario establecer la separación máxima entre estribos. Para ello recordemos que si se cumple con que el cortante que deben resistir los estribos es menor que 1.1 por la raíz cuadrada de f sub c' por b por d, en ese caso la separación entre estribos es de medios o bien 60 centímetros, la que resulte más restrictiva. En este caso, fíjense bien, 1,1 por la raíz cuadrada de f sub c' por b por d, reemplazando da 20.200 kilogramos fuerza. Y el cortante es 19.440. Por lo tanto, se cumple con que BSU es menor que esta expresión. Por lo tanto, los estribos llevan una separación máxima igual a de medios, que en este caso es 46 dividido en 2, eso da 23 centímetros. 23 es menor que 60, por lo tanto, esta es la separación máxima a que se deben colocar los estribos. Luego, para el primer tramo, que es el que estamos analizando entre 0 y L medio, vamos a probar con S igual 10 centímetros, que es menor que 23, ¿no? Recordemos que la fórmula para calcular la contribución resistente de los estribos es igual al área del estribo por F sub i, que es el límite elástico del acero, por la altura útil dividido por la separación. Despejando a sub b, que es el área del estribo, tenemos el cortante, que es 19.440, por la separación, que son 10 centímetros, límite elástico del acero 4.200 y altura útil 46. Eso da que el área que se requiere de cada estribo es igual a 1,0 centímetros cuadrados, considerando que lo estamos colocando a 10 centímetros uno de otro. Ahora bien, A sub b es el área del estribo, pero recordemos, cada estribo tiene dos patas, es decir, dos patas cruzan la potencial fisura que se puede formar en la viga producto de los esfuerzos de corte, producto de la tracción diagonal. Por lo tanto, el área de la barra del estribo será igual a A sub b dividido en 2. Porque, repito, cada estribo aporta, ¿no es cierto?, dos veces su sección. Será entonces 1 dividido en 2, 0,5 centímetros cuadrados, que si vamos a la tabla de diámetros comerciales, tenemos que el phi de 8, el diámetro de la barra phi de 8 milímetros, la sección nominal es 0,503. Cumple. Por lo tanto, para el primer tramo, la solución de armado será la siguiente. Phi de 8 a 10. Veamos ahora el segundo tramo, es decir, entre L medio y L. Probemos con una separación igual a 20 centímetros. Fíjense bien, acá está la fórmula, ya la habíamos discutido. Despejando A sub b, reemplazando, fíjense bien. Ahora, el cortante es 4.854 y la separación es 20. Eso nos da que el área del estribo total es igual a 0,503 centímetros cuadrados. Calculando el diámetro de la barra del estribo, será A sub b dividido en 2, eso nos da 0,25 centímetros cuadrados. Si miramos la tabla, tenemos phi de 8 igual a 0,503. Por lo tanto, la solución para el segundo tramo será igual a phi de 8 a 20. Tengo claro que te acaba de surgir la duda. ¿Por qué no elegir phi de 6? Porque lo común es armar la viga con estribos del mismo diámetro. Con lo que se juega es con la separación, pero es muy raro contar o tener una viga que tenga estribos de diferente diámetro. La otra opción era haberlos colocado un poco más separados, a 23, dado que estamos quedando
con holgura, ¿no? Al colocar phi de 8 cuando realmente necesitábamos colocar 0,25. También es frecuente que los estribos se coloquen de 5 en 5. Por ejemplo, 10, 15, 20. Por esta razón que hemos optado finalmente por colocar phi de 8 a 20. Veamos ahora la verificación de las cuantías mínimas. Tenemos A sub st mínimo es igual a sub b mínimo dividido en 2, y esta es la fórmula que aplica para calcular la cuantía mínima. Todas las unidades en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y en centímetros, ¿no? Fíjense bien, para el tramo 1 tenemos 0,198 dividido en 2 por la raíz cuadrada de 2,55 por b que es 25 por s que es 10. Dividido por el límite elástico del acero nos da 0,094 centímetros cuadrados, que es muy menor respecto a 0,503, que es el diámetro que hemos colocado, o el área de la barra que hemos colocado. Veamos ahora el tramo 2. Es exactamente lo mismo, pero fíjense bien, en vez de 10 es 20. Eso nos da 0,19 centímetros cuadrados, que nuevamente es muy menor respecto del diámetro phi 8, que tiene un área de 0,503 centímetros cuadrados. Por lo tanto, se cumple con respetar las cuantías mínimas. Acá tenemos el armado final de la viga. Fíjense bien, los 3 phi de 36 que recorren la parte superior de la viga, pero hasta una cierta zona, porque uno de los phi de 36 se corta, ¿no? A una cierta distancia, que eran los 76 centímetros más una cierta longitud de anclaje. Estas son las barras que recorren la parte de arriba. 2 phi de 36 recorren toda la viga y un suple phi de 36 que se corta a una determinada distancia del empotramiento. Por la parte inferior, 2 phi de 22 que recorren toda la viga, que fundamentalmente son para resistir las fuertes compresiones que se producen en la sección de arranque. Luego cumplen más bien una función de barras de montaje que permiten finalmente armar la jaula, ¿no? Armar todo lo que tiene que ver con la enferradura de la viga. Fíjense bien, respecto a los estribos, tenemos que en el primer tramo phi de 8 a 10 y desde la mitad de la viga hacia la derecha phi de 8 a 20. Acá tenemos una sección que se localiza en la parte central de la viga y la sección que se localiza en el empotramiento. Esta es la forma como se presenta el armado de una viga luego de su dimensionamiento. Hemos dado así respuesta a la pregunta B del enunciado del ejemplo de cálculo que nos encontramos desarrollando. Otra cosa, fíjense bien, en estricto rigor es necesario ahora dimensionar las vigas de borde, considerando que éstas reciben aproximadamente la mitad de la carga respecto de las vigas interiores. Te dejo el desafío de hacerlo. Veamos ahora la pregunta C. Cálculo de la contraflecha que se debe dejar en el moldaje en el extremo libre de la viga, de tal manera que, cuando actúe el peso propio que origina una flecha elástica instantánea y cuando se produzca la flecha diferida de formación bajo carga sostenida en el tiempo, la viga permanezca perfectamente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de disponer los moldajes, la viga en el extremo libre debe quedar levantada un cierto valor. Ese valor se conoce como contraflecha. De tal manera que cuando se produzca, repito, la flecha elástica instantánea de viga a peso propio y la flecha diferida, la viga permanezca perfectamente horizontal. ¿Cómo se determina la flecha? Que en este caso es una contraflecha. Será la flecha elástica instantánea, en este caso debido a peso propio, más la flecha diferida. La flecha elástica instantánea se calcula con esta fórmula: coeficiente de formación elástica por el momento solicitante, en este caso en la sección de arranque de la viga,
considerando solo las cargas de peso propio, por la luz al cuadrado de la viga, el módulo de elasticidad del hormigón y considerando la inercia equivalente. ¿Por qué se habla acá de una inercia equivalente? Porque de partida tenemos una sección compuesta, hormigón, acero, y además tenemos algunas secciones que se fisuran y otras no. Por eso que debemos calcular lo que se conoce como la inercia equivalente. Y la flecha diferida corresponde a un factor beta por la flecha elástica instantánea debido a peso propio. Ya veremos cómo aplica esta fórmula. El criterio es entonces que la viga se posicione horizontalmente cuando actúe el peso propio, incluyendo la flecha diferida a tiempo infinito. Acá tenemos nuevamente la fórmula, que es la misma que está arriba, que se repite. Fíjense bien, lo primero es calcular el momento solicitante, pero atención, considerando todas las cargas que actúan en el sistema. ¿Por qué? Porque este momento solicitante no es el que aplicaremos acá en la fórmula, sino que es el momento solicitante que nos va a permitir calcular la inercia equivalente. Siempre la inercia equivalente se calcula con el total de las cargas que actúan en el sistema. Las secciones, una vez que se fisuran, no se pueden volver a pegar. Por eso que se debe utilizar el momento flector, el mayor momento flector que se puede producir en la viga, considerando todas las cargas. En este caso, el momento solicitante es QL² medios. Ese es el momento solicitante que se produce en la sección de arranque. Fíjense bien, el Q no es el Q último, porque en el caso de deformaciones se trabaja con las cargas de servicio, no con las cargas mayoradas. Porque interesa aquí conocer el valor real de la deformación bajo las cargas que realmente van a actuar en el sistema. No tiene ningún sentido calcular una flecha para cargas mayoradas. En este caso, Q, debido a peso propio, es 2.1 tonelada fuerza por metro lineal y la sobrecarga de uso es en este caso 1.85 tonelada fuerza partido por metro lineal. Ese valor multiplicado por 4 metros al cuadrado dividido en 2 da el momento solicitante de servicio sin mayorar. 3.160.000 kilogramos fuerza por centímetro. Este momento, repito, solo será utilizado para el cálculo de la inercia equivalente. Debido a que, para calcular la contraflecha, necesitamos conocer el momento solicitante debido solo a peso propio. Veamos en primer lugar el coeficiente de equivalencia. El coeficiente de equivalencia es igual al módulo de elasticidad del acero dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. En este caso, 2.100.000 y el módulo de elasticidad del hormigón será igual a 4.700 por la raíz cuadrada de F sub C', que es la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, en este caso en megapascales. Multiplicamos por 10 para llevar a kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esta relación, este coeficiente de equivalencia, es igual a 8.85 y nos permitirá transformar sección de acero en sección virtual de hormigón. Recordemos, para calcular la inercia y el centro de gravedad de una sección compuesta, no puedo tener peras y manzanas, solamente debo tener o bien hormigón o acero. En este caso, lo que haremos es transformar sección de acero en sección virtual de hormigón, de tal manera que toda la viga, para efecto de cálculo de la deformación, sea de hormigón. Damos ahora el cálculo de la resistencia a tracción del hormigón, que nos va a permitir calcular el momento de fisuración. En este caso es 0,63 por la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica y, ojo, en megapascales. Eso es igual a 0,63 por la raíz cuadrada de 25.5 multiplicado por 10 para llevar a kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado.
Eso nos da 31.8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para el cálculo de la inercia equivalente es necesario calcular la inercia sin fisurar y la inercia fisurada. Para calcular la inercia sin fisurar, en primer lugar debemos calcular la fibra neutra de la sección sin fisurar. En este caso, aplica esta ecuación para determinar el valor de la fibra neutra. Fíjense bien, equilibrio de momentos estáticos. Momento estático del canto comprimido debe ser igual al momento estático que se moviliza en el canto traccionado. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula, fíjense bien, B es 25, a su S' es 7.6, N es 8.85, D' es 4, H es 50, a su S es 30.6. Despejando de esta ecuación, tenemos que la fibra neutra es igual a 27.69 centímetros. Fibra neutra de la sección sin fisurar, que en este caso se mide desde el punto inferior de la sección hacia el canto traccionado. La fibra neutra es 27.69 centímetros de la sección sin fisurar. Calculemos entonces la inercia sin fisurar, considerando que la fibra neutra es 27.69 centímetros. Esta es la fórmula para calcular la inercia de la sección sin fisurar. Reemplazando, tenemos B 25, X 27,7, lo hemos aproximado, a su S', N, B 25, H 50, a su S 30.6, N 8.85, etc., ¿no? Calculando y resolviendo esta ecuación nos da que la inercia homogeneizada sin fisurar, es decir, de la sección compuesta sin fisurar, es igual a 397.973 centímetros al cuadrado. Antes de calcular la inercia fisurada, debemos chequear si efectivamente la sección se fisura. Para ello, previamente se calcula el momento de fisuración, que es igual a la resistencia de tracción del hormigón por la inercia homogeneizada sin fisurar dividido por I. En este caso, I es igual a H menos X. Tenemos entonces que la resistencia de tracción es 31.8, la inercia homogeneizada sin fisurar 397.973, dividido en I, que es, repito, H menos X, es decir, 50 menos 27.7. Eso nos da que el momento de fisuración es igual a 567.513. Que fíjense bien, es muy menor respecto del momento solicitante, que ya lo tenemos calculado, que es igual a 3.160.000 kilogramos fuerza por centímetro. Por lo tanto, la sección de arranque de la viga se fisura. Es necesario entonces calcular la inercia fisurada de la sección. Veamos ahora el cálculo de la inercia fisurada. De igual forma, en primer lugar debemos calcular la fibra neutra de la sección fisurada. En este caso, desaparece todo el bloque de hormigón en tracción que originaba un determinado momento estático. Ahora tenemos el momento estático de la zona comprimida debe ser igual al momento estático de la zona traccionada. Reemplazando tenemos, fíjense bien, 25 a su S', N, etc., ¿no? Si despejamos de esta fórmula el valor de X, nos da que la fibra neutra es 21.13 centímetros. Fibra neutra de la sección fisurada. Calculemos entonces la inercia de la sección fisurada. Esta es la fórmula, en que de igual forma desaparece el término o la inercia que movilizaba el bloque traccionado, que en este caso se ha fisurado. Acá están todos los datos que debemos utilizar y reemplazar en esta fórmula. Reemplazando tenemos finalmente que la inercia de la sección fisurada es igual a 265.815 centímetros a la cuarta. Veamos entonces el cálculo de la inercia equivalente. Para eso se utiliza la fórmula de Branson. La inercia equivalente es igual al momento de fisuración
dividido por el momento solicitante, todo eso al cubo, por la inercia de la sección sin fisurar, más 1 menos el momento de fisuración dividido por el momento solicitante elevado al cubo, todo ese resultado multiplicado por la inercia fisurada. En ningún caso, la inercia equivalente puede resultar mayor que la inercia homogeneizada sin fisurar. Aquí están los datos nuevamente, momento de fisuración que ya lo hemos calculado, el momento solicitante y las inercias, reemplazando nos da que la inercia equivalente es igual a 266.580 centímetros a la cuarta. Estamos ahora en condiciones de calcular la contraflecha. Fíjense bien, primero, flecha instantánea debido a peso propio. Acá está la fórmula que ya la habíamos analizado. ¿Cuál es el valor de alfa en este caso? Fíjense bien, tenemos una viga en voladizo con carga uniformemente repartida. Alfa, que es el coeficiente de formación elástica, es igual a 1/4. Reemplazando tenemos que la flecha elástica instantánea debido a peso propio es 1/4. La carga por metro lineal que origina el peso propio, que es 2,1 toneladas fuerza partido por metro lineal, por 4, que es la luz al cuadrado dividido en 2. Este es el momento solicitante. Por 100.000 para llevarlo a kilogramos fuerza por centímetro. Por la luz, que son 400 centímetros en este caso al cuadrado, dividido por el molo de elasticidad, que es 237.338, por la inercia equivalente, que es 266.580. Eso nos da una flecha elástica instantánea debido a peso propio igual a 10,62 milímetros. Esto es lo que baja la viga en el extremo libre solamente por la acción de peso propio. Veamos ahora el cálculo de la flecha diferida. En este caso, beta por la flecha elástica instantánea debido a peso propio, que acabamos de calcularla, 10,62 milímetros. Beta es igual a chi partido por 1 más 50 por la cuantía de acero en el canto comprimido. En este caso, el valor de chi se adopta como el que corresponde a una edad mayor o igual a 5 años, porque estamos calculando la flecha a tiempo infinito. En este caso, el valor de chi es igual a 2. Reemplazando tenemos que beta es igual a 2 dividido por 1 más 50 por la cuantía de acero en el canto comprimido, que recordemos tenemos a su S' que es 7,6 dividido por B por D, que en este caso es 25 por 46. Beta es igual, en este caso, a 1,503. Calculemos la flecha diferida. Será igual a beta por la flecha elástica instantánea debido a peso propio. 1,5 por 10,6. Eso nos da que la flecha diferida es igual a 15,96 milímetros. Este valor es lo que va a descender la viga en el tiempo, debido a deformaciones diferidas como consecuencia de la afluencia que experimenta el hormigón bajo carga sostenida. Finalmente, la flecha total será igual a la suma de la flecha elástica instantánea debido a peso propio más la diferida. Tenemos que la flecha será igual a 26,6 milímetros. ¿Qué significa esto? Que como la viga va a descender ese valor, lo que debemos hacer es en el moldaje dejar una contraflecha, es decir, una deformación negativa igual a 26,6 milímetros, de tal manera que con el tiempo más la flecha elástica instantánea debido a peso propio, la viga permanezca perfectamente horizontal. La respuesta entonces a la pregunta C, ¿cuál es la contraflecha que se debe dejar en el moldaje en el extremo libre de la viga? La respuesta es 26,6 milímetros. Veamos ahora la pregunta D. Pérdida de capacidad resistente de las vigas, considerando que se colocó un hormigón con una resistencia a la compresión
un 20% más baja respecto de la especificada. Tenemos que la resistencia del hormigón alterada será igual entonces a 0,85 por F sub C, que en este caso es 0,85 por 300, que era los 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado que hemos utilizado en los cálculos, pero ahora fíjense bien, castigada en un 20%, es decir, multiplicada por 0,8. La resistencia a la compresión alterada en probeta cilíndrica es ahora igual a 204 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esta es la resistencia del hormigón que efectivamente se colocó en las vigas. Veamos qué criterio aplicaremos. Fíjense bien, enferradura estricta según cálculo, es decir, la pérdida de capacidad resistente se va a evaluar de acuerdo a la enferradura que se calculó, que se estableció en la memoria de cálculo y no a la efectivamente colocada. Es un criterio, podríamos optar cualquiera de ellos. En este caso hemos seleccionado el indicado. Fíjense bien, el hecho de colocar un hormigón con una menor resistencia a la compresión implica que se altera la cuantía máxima. Fíjense bien, la cuantía máxima depende de la resistencia a la compresión del hormigón. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el caso nuestro, recordemos, en principio, la cuantía que requiere la sección de arranque para resistir el momento flector supera la cuantía máxima. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener presente a la hora de la evaluación de la pérdida de capacidad resistente. Calculemos la nueva cuantía. Fíjense bien, la diferencia con respecto al cálculo anterior nos da que en vez de colocar 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, ahora colocamos la resistencia a la compresión alterada, que es 204 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Eso nos da que la cuantía máxima que puede tener ahora la viga se limita ahora a un valor más bajo, que es 0,01574. Si uno calcula con esta cuantía ahora el momento nominal alterado que se puede resistir, reemplazando nos da 2.828.484 kilogramos fuerza por centímetro, que es menor al momento flector que con cuantía máxima podía resistir la viga cuando se utilizó un hormigón de 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. A este momento flector debemos sumar el momento de la viga virtual de acero, que ojo, no se altera. Es una viga que está conformada por enferradura en la zona comprimida e enferradura en la zona traccionada. El momento que movilizan ambas enferraduras no se altera por el hecho que haya cambiado la resistencia a la compresión del hormigón. Recordemos que ese momento nominal era igual a 1.323.188 kilogramos fuerza por centímetro. Ambos momentos flectores se suman y nos da el momento resistente alterado, que en este caso es 4.151.672 kilogramos fuerza por centímetro. Este es el momento que ahora la viga puede resistir en la sección de arranque, considerando que la resistencia del hormigón es 204 y no 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos ahora en condiciones de calcular la pérdida de capacidad resistente. Fíjense bien, el momento nominal alterado, 4.151.672, y recordemos, el momento nominal original de proyecto, considerando un hormigón de 255 kilos, es 4.862.222 kilogramos fuerza por centímetro. Calculando la pérdida de capacidad resistente, que es el momento nominal alterado menos el momento nominal dividido por el momento nominal, eso nos da una pérdida de resistencia igual al 14,6%. Fíjense bien, este porcentaje de pérdida de resistencia es mayor al 10% que hemos considerado como aceptable desde el punto de vista de pérdida de capacidad resistente. Luego es necesario reforzar. Si el cálculo se realiza con base a la enferradura efectivamente colocada, los cálculos varían muy poco, considerando que dicha cuantía es prácticamente la requerida.
Hemos dado así respuesta a la pregunta D. La pérdida de capacidad resistente es de un 14.6%. Para terminar, veamos la pregunta E. Determinar la altura de la viga en la sección de arranque para que solo sea necesario disponer dos barras de 36 milímetros. Fíjense bien, es muy frecuente en marquesinas realizar o ejecutar las vigas con altura variable. Fíjense bien, acá tenemos los 50 centímetros y acá h sub 2. ¿De qué va a depender esta altura? Bueno, del momento que está solicitando la viga, considerando que la enferradura que colocaremos en tracción solamente será 2 FI de 36 y no los 3 FI de 36 del diseño original. Esto es posible de hacer, repito, considerando que al aumentar la altura, aumenta el brazo de palanca, aumenta el brazo resistente de la sección. Para comenzar, veamos cuál es la cantidad de acero que yo tengo disponible para resistir en la zona traccionada el momento flector que solicita la sección. En este caso, de acuerdo a la condición del enunciado, son 2 FI de 36, es decir, 2 por 10.179, 20.36 centímetros cuadrados. Recordemos que el momento que debe ser resistido es igual a 4.862.222 kilogramos fuerza por centímetro. Este valor ya lo tenemos calculado. Por el momento asumiremos que el peso de la viga es constante. Lógicamente, si uno mira la figura, el peso de la viga aumenta. Por lo tanto, veremos más adelante cómo lo consideramos. Por el momento flector es el mismo de la viga de proyecto. El cálculo se realiza con esta expresión. Fíjense bien, el momento nominal es igual a la cantidad de acero por el límite elástico del acero por B por D cuadrado, ¿no? 1 menos 0,59, nuevamente el límite elástico del acero, dividido por la resistencia a la compresión del hormigón, por la cuantía. En este caso, fíjense bien, lo que haremos es un reemplazo. En vez de colocar cuantía, colocaremos A sub S partido por B por D. Tanto la cuantía que aparece acá, como la que aparece acá. Reemplazando, tenemos lo siguiente, fíjense bien. A sub S, que es 20.36 de acuerdo al enunciado, por F sub I, que es 4200. Fíjense bien, este B con este B se eliminan, y el D cuadrado con este D queda solamente el D de manera lineal. Paréntesis, 1 menos 0,59, 4200 partido por 255, que es la resistencia a la compresión del hormigón, a su S, que es 20.36, por B, que es 25, por D. Y ese valor debe ser igual a 4.862.222. De esta fórmula despejamos D. En este caso, D es igual a 66 centímetros. Si a D le subamos el recubrimiento mecánico, que es igual a 4 centímetros, resulta ser que la altura que debe tener la sección de arranque es igual a 70 centímetros. Verifiquemos no haber excedido la cuantía máxima. Fíjense bien, acá está la fórmula. A su S partido por B por D, en este caso es 20.36, dividido por las dimensiones de la sección. Las nuevas dimensiones. 25 por 66. Eso da que la cuantía es igual a 0,0123, que es menor que la máxima, que recordemos es 1,97%. Por lo tanto, no hemos excedido la cuantía máxima, es decir, la sección no requiere enferradura en la zona comprimida. Veamos ahora la incorporación del peso propio adicional de la viga por el hecho de haber aumentado su altura en la sección de arranque. Recordemos, el momento nominal es igual a 4.862.222. Este es el momento que yo debo resistir. Ahora, por un tema de aproximación,
con D igual 66 centímetros, si nosotros reemplazamos en la fórmula de momento resistente o momento nominal, nos da un momento un poco más alto. 4.967.046 kilogramos fuerza por centímetro. Si calculamos ahora la diferencia entre este momento y el que realmente se requiere desde el punto de vista de la resistencia, nos da que la diferencia es 4.967.046 menos 4.862.222, eso nos da 104.824 kilogramos fuerza por centímetro. Es decir, este es el exceso de resistencia que tenemos al haber dispuesto una altura útil de 66 centímetros. Veamos ahora si esta holgura nos permite resistir el sobrepeso de la viga. Fíjense bien, la altura promedio en que aumentó la sección de la viga es 0. Acá tenemos 50 y seguimos teniendo los mismos 50, más 20 centímetros. ¿Por qué? Porque acá teníamos 50, ahora tenemos 70. 0 más 0,2 dividido en 2 nos da la altura promedio del bloque de hormigón que se adiciona. Esto es 0,1 metros. Por el ancho de la viga, que es 0,25 metros, por el largo, que es 4 metros, por la densidad del hormigón, por 1.2, que es el factor de mayoración. Eso nos da que la carga adicional que actúa en la viga como peso propio es 0,3 toneladas fuerza. Ahora bien, el delta M tiene que ser igual a 1 partido por phi por el momento MU. Recordemos, el momento MU es igual a el momento nominal por phi. Despejando tenemos, fíjense bien, que delta M es 1 partido por phi por P sub U por 1/3 de L, que es el brazo. Es decir, esta fuerza por esta distancia nos da el momento flector que está actuando en la sección de arranque. Recordemos que este es un triángulo donde la resultante se ubica a 1/3 de, en este caso, a 1/3 de L respecto de la sección de arranque. Entonces tenemos, repito, delta M, 1 partido por phi, por M sub U. M sub U es P sub U por el brazo, que es 1/3 de L. Y ese valor resulta ser 44.444 kilogramos fuerza por centímetro. Esto es lo que aumenta el momento flector que solicita la sección de arranque. Delta M igual 44.444 kilogramos fuerza. Y fíjense bien, nosotros tenemos como holgura 104.824 kilogramos fuerza por centímetro. Por lo tanto, cumple. El exceso u holgura de resistencia que tenemos al haber colocado 66 centímetros como altura útil permite cubrir sin ningún problema el exceso de peso propio que ahora tiene la viga. Hemos dado así respuesta a la pregunta E. La altura, 70 centímetros en la sección de arranque. Realicemos ahora una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio y de diseño. Aplicamos el método de dimensionamiento en rotura para flexión simple y esfuerzos de corte en hormigón armado. Se explicó el procedimiento de armado de vigas de hormigón armado bajo solicitaciones de flexión y corte. Se explicó el procedimiento de cálculo de deformaciones en elementos de hormigón armado del tipo viga. Es importante hacer notar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.